qué lo llamamos el Metadata Journal? A ver, compañeros. Ana, Daniel, Juan José, Juan Diego y Maribel. ¿Cuál creen ustedes que es el, digamos, el punto o la debilidad de estas técnicas de journaling? ¿Cuáles pueden ser las debilidades o cuáles pueden ser como los puntos que van a afectar pues el sistema? O sea, el beneficio es muy claro. El beneficio es que me va a permitir asegurar que exista consistencia en los datos. ¿Cuál puede ser la debilidad del data journaling? ¿Por qué esto o en qué criterios del sistema pues me va a desmejorar, por ejemplo? ¿Ustedes qué opinan? No hay ninguna opinión. Juan José dice el desempeño. ¿Por qué Juan José el desempeño? Por más escritura a disco. Pues básicamente eso es correcto, ¿cierto? Cuando usted está haciendo entonces journaling, note que cada vez que usted va a hacer una escritura de un dato al disco, o sea, si el disco es una cosita así, ¿cierto? Acá está el disco, taque, taque, y esto está girando. Por cada escritura de bloque de datos que usted quiera hacer, o en general cualquier escritura pues al disco, se va a convertir en dos escrituras. Una en el espacio del journal y otra en el espacio final donde ese bloque de datos debe quedar. ¿Sí? Entonces, toda escritura al disco se va a multiplicar por 2. Entonces, eso es efectivamente un problema, ¿cierto? Cada bloque debe escribirse 2 veces en el disco. Entonces, si usted está creando, por ejemplo, un archivo de 4 gigabytes, resulta que ese archivo de 4 gigabytes se va a escribir 2 veces. 4 gigabytes que se escriben en el journal y luego en la posición final, ¿cierto? Entonces está haciendo una escritura de 8 gigabytes en el disco. Eso obviamente pues decrece el ancho de banda del disco a la mitad, ¿cierto? Entonces hace pues que a pesar de que su sistema sea más seguro, pues también va a ser más lento, ¿cierto? Entonces, nuevamente este es uno de los trade-offs o de los compromisos que nos encontramos a nivel de ingeniería en el sistema de archivos. Estoy entonces cambiando velocidad, disminuyendo velocidad para aumentar confiabilidad, ¿cierto? Entonces ese es el trade-off. ¿Sí? Sí, yo puedo ser muy confiable, pero entonces voy a ser muy lento. Entonces, hay una técnica que intenta mejorar el desempeño, en ese caso, básicamente tratando de hacer como disminuyendo la cantidad de escrituras que se deben hacer. Y entonces encontramos el caso del metadata journaling, ¿cierto? O sea, básicamente almacenar simplemente los metadatos en el journal y los datos de usuario no. ¿Qué son los metadatos? En el contexto del sistema de archivos. Los metadatos en el contexto del sistema de archivos son actualizaciones a nodos I, son las, por ejemplo, las actualizaciones a los mapas de bits, son, por ejemplo, las actualizaciones al superbloque, son las actualizaciones, por ejemplo, a los bloques de índices, son, por ejemplo, las entradas de directorio. No son los metadatos, pues obviamente los datos de usuario. Entonces, si un archivo, por ejemplo, de una foto, usted toma una foto y la está almacenando en su disco, los datos de esta foto pues son los datos del usuario, mientras los metadatos son entonces el nodo I que tiene esa foto, los bloques en el bitmap que modifica almacenar esa foto, etcétera, etcétera.
¿cierto? Entonces, estos ya son los datos. Entonces, el journaling de metadatos básicamente le va a hacer journaling a todas estas estructuras que van a mantener consistente el sistema de archivos y no le va a hacer journaling a los datos de usuario. Básicamente los datos de usuario si se pierden, pues básicamente usted está perdiendo alguna información, pero nuevamente recuerden que el principal objetivo de estas técnicas es guardar la consistencia. Guardar la consistencia en la información que usted está desarrollando. No necesariamente pues ser muy confiable en el almacenamiento de los datos. Entonces eso puede ser parte de ese trade-off. Bueno, entonces voy a mejorar un poquito más la velocidad, bajando un poquito menos la confiabilidad del sistema en cuanto a los datos y garantizando que los metadatos estén siempre consistentes.